Okay, why don't you stop and start it again? Okay, así que hoy vamos a continuar el estudio sobre las ciudades de refugio. Y para comenzar el estudio vamos a leer ese pasaje, Números 35, 6 al 34. Okay, vamos a saltar algunas partecitas, pero dice así: de las ciudades que daréis a los levitas, y otra vez, Números 35 del 6 al 34. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco, cada uno dará de su ciudad a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, y de cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, los señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó y echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo morirá el homicida, mas de un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio al que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra. La tierra no será expiada de su sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio del cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Vamos ahora. Padre Celestial, te pido que este pasaje, que muy pocas veces oímos predicar, que sea de provecho para nosotros hoy, que tengamos una buena discusión y que podamos de verdad aplicar los principios que se encuentran en ella. Nosotros pedimos. Ok, así que este es un pasaje que no muchas veces, sobre las cuales no muchas veces oímos predicar, ¿verdad? Pero se repite 3 veces. Hay 3 capítulos que hablan acerca de las ciudades de refugio y siempre me ha intrigado, y yo creo que tiene algunas aplicaciones. La otra vez estábamos hablando, ¿verdad?, de por qué habían estas ciudades de refugio y por qué es que estaban las ciudades de refugio. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué ustedes piensan que era el propósito en sí de las ciudades de refugio? ¿Mike?
Una persona inocentemente no fuera a ser matada. Exactamente, ¿verdad? Una persona que era inocente o menos inocente, ¿verdad? Que vimos que no era 100% inocente, había quizá habido una falta ¿verdad? de precaución. Pero ese tipo de persona no merecía morir, ¿verdad? Y es bien importante a Dios, ¿verdad? El que personas inocentes no mueran, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Dios cuando alguien mata a una persona inocente? ¿Cuál era el castigo en ese tiempo? En ese tiempo, si no había esa ley de los refugios, los mataban. Y aún con la ley de los refugios, a los que eran culpables, ¿verdad? Los mataban, ¿verdad? Era el que no era culpable, que lo había hecho accidentalmente, que entonces, pues, él tenía, ¿verdad? En cierto sentido, podemos decir como si fuera un castigo, pero porque tenía que estar en la ciudad de refugio, pero era una ciudad muy buena, ¿verdad? Pero tenía que dejar lo que había tenido atrás, ¿verdad? Un cambio en su vida, pero iba a vivir, ¿verdad? Pero el que había matado a alguien, dice que de cierto, ¿verdad? Esa persona tenía que ser puesto a muerte, ¿verdad? ¿Y por qué es que Dios le da tanta importancia ¿verdad? A evitar ¿verdad? La muerte de personas inocentes? ¿Muy bien? I think it has to do something with what happened with Cain and Abel. Even God was merciful to Cain and he marked him that nobody would touch him. Okay. In a way, he became his refuge. The Lord God became his refuge, even though he did that horrible thing he did. And he was not innocent. So Right. maybe along the way they created some laws that said that if you kill somebody, we're going to kill you. So then they came up with the cities of refuge for the people that were innocent. Right. Bien simple, Dios es un Dios justo y Él no quiere que se haga injusticia. Muy bien, no quiere que se haga injusticia. En cuanto a lo de Caín y Abel, Dios dejó que la familia de Caín siguiera viviendo, pero ¿qué fue lo que entonces fue la consecuencia de eso? Lo marcó, ¿no? Lo marcó, dejó que siguiera viviendo, pero esa gente entonces contaminó toda la civilización y eventualmente Dios tuvo que eliminar a toda su descendencia y toda esa gente en el diluvio, ¿verdad? Y básicamente ahí entonces todo el mundo murió. Sí, para evitar eso, ¿verdad? Después del diluvio, Dios dijo, el que mate inmediatamente y ponerlo a muerte para que no contamine la tierra, ¿verdad? No contamine la sociedad, que entonces Dios tenga que destruir la sociedad entera. Pero, ¿por qué podemos matar a los animales? Porque ese mismo mandato que habíamos visto, donde Dios deja que podamos matar a los animales para comerlos, ¿verdad? ¿Por qué a los seres humanos se le da ese tipo de protección cuando a los animales no se le da la misma protección? ¿Cuál es la diferencia principal entre un ser humano y un animal? Y hablando de eso, ¿verdad? Nuestra sociedad está borrando esa diferencia. Yo fui a una compañía que vende una de esas cadenas que vende animales y son ratoncitos, ¿verdad? Y decían, nosotros vendemos ratoncitos todos del mismo sexo para que no se puedan reproducir, para que la gente no los pueda reproducir. Y yo digo, wow, ellos no quieren como stray rats, le tienen tanto, aún para los ratones, ellos están elevándolos a estos derechos, ¿verdad? Que ahora tienen los ratones. Y uno compra ahora ratones en alguna de estas cadenas, uno tiene que firmar un documento entero, ¿verdad? Que da la dirección donde uno vive, el teléfono, ¿verdad? Y un contrato que uno no puede maltratar a estos animales antes de dárselo a la culebra, que se lo va, ¿verdad? Que no le importa, ¿verdad? Ella sí no le importa el maltrato de animales, lo va a exprimir y sacar la vida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar a ese ratoncito humanamente, ¿verdad? Tantos derechos que están dando la gente a los animales, y ¿verdad? Es importante tratarlo humanamente, yo no estoy en contra de eso, pero que se le lleva a un punto tan alto, lo que están haciendo es bajando, ¿verdad? El respeto que tenemos que tener por la vida humana. Sí, ¿cuál es la gran diferencia entre eso, ¿verdad? La vida animal y la vida de un ser humano? ¿Qué diferencia hay en nosotros comparado a un animalito, ¿verdad? A un animal más complejo como los perros, los monos?
¿Qué hay dentro de nosotros que es distinto? Right? Nosotros tenemos un alma y un espíritu que es de Dios. Muy bien. Un alma y un espíritu que es de Dios. Y eso se llama la imagen de Dios. Habíamos leído un versículo en Génesis que dice, ¿verdad? Que dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios y dice, varón y hembra los crió. Pues si hay duda, ¿verdad? Los dos tienen la imagen de Dios dentro de ese alma, ese espíritu, la habilidad de pensar, ¿verdad? De hacer decisiones. Esa es la imagen de Dios. Y esa imagen hay que respetarla, ¿verdad? Hay un pasaje, creo que en Santiago, que dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro hermano que vemos? ¿Verdad? Y la razón que dice eso es porque esa imagen de Dios está dentro de aún la persona más vil y más mala, ¿verdad? No quiere decir que no podemos castigar a las personas cuando deciden castigo, pero primero que tienen que ser culpables y segundo, aún en eso tiene que haber un proceso, tiene que haber un respeto. ¿Y en qué otra forma nosotros tenemos que demostrarle respeto a la vida humana y respeto a los otros seres humanos que tiene que ver con, ¿verdad?, esto de la muerte y de la violencia? Denme algunos ejemplos, cómo nosotros podemos aplicar, ¿verdad?, este respeto que Dios tenía, que se demuestra aquí en las ciudades de refugio. ¿Qué otra forma nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida? Amén. De acuerdo a Dios y a la humanidad, no tenemos derecho a quitarle una vida. La vida es sagrada. Solo Dios puede quitarle la vida a uno. Ok, muy bien. Así que los seres humanos, ¿verdad?, no podemos quitarle la vida. ¿Qué tipo de seres humanos a veces nosotros dudamos si tienen ese derecho? Los que sabemos que son criminales, si tú oyes en el periódico la noticia que uno mató a 5, a 6, es criminal y tú lo encuentras frente a tu casa, tú no vas a dejar que te mate a ti. Ok, muy bien. Eso es algo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, siguiendo un poquito a la otra dirección, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra familia, ¿verdad?, y de protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es interesante porque hay un versículo que mucha gente no sabe que existe, donde Jesús le ordenó a sus discípulos a que todos tuvieran una espada, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, es un versículo que está en la Biblia, pero está bien clarito, ¿verdad? Y nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de defendernos. No creo que quiere decir que todos tenemos que estar armados, pero definitivamente aquellos que pueden, ¿verdad?, manejar esa responsabilidad, ¿verdad?, con mucha cautela y mucho cuidado, pues pueden hacer eso. Pero también, por ejemplo, te voy a dar 3 aplicaciones, entonces vamos a ir a otra aplicación, ¿verdad?, porque esto es repaso de lo que habíamos hecho la otra vez. La violencia contra una persona, contra otra persona, no es solamente matarla. ¿En qué otra forma nosotros podemos, qué otra forma de violencia hacia las personas puede haber? ¿Oído? The Bible says that there's life and death on your tongue, so with your words you can kill a person's soul or maybe even their growth in Christ. Ok, muy bien. Así que esa es una parte, ¿verdad? La violencia verbal puede hacer también mucho daño. Y hay un libro entero, ¿verdad?, que se dedica a eso. El libro de Santiago, no sé si el libro entero se dedica a eso, pero varios capítulos, ¿verdad? Y eso sería quizás un buen estudio en un futuro. Quizás lo podemos hacer después de eso. Pero la violencia verbal, ¿verdad?, es algo que no debería caracterizar a los cristianos, ¿verdad? También violencia emocional. Ok. Pero la violencia emocional me imagino que se expresa verbalmente. Puede ser verbalmente, puede ser, o hay otra diferente manera, abusar a personas emocionalmente. No solamente con palabras, con acciones, con actitudes, hay libros sobre eso. Ok, hay quizá una comunicación no verbal, ¿verdad?, que también podría comunicar una gran hostilidad, ¿verdad? Así que están las cosas que decimos, también la forma que la decimos, nuestros gestos, nuestra actitud. Debemos de ser gente que somos pacíficas, ¿verdad? En ese sentido.
¿Qué otros tipos de personas son personas que a veces necesitan nuestra protección y nosotros, ¿verdad?, en nuestra sociedad no le está dando esa protección a esas personas? ¿Cómo? A los niños, ¿verdad? Que son niños que están en situaciones donde hay violencia y abuso. Pero también a los niños no nacidos, ¿verdad? En el aborto, especialmente el del último trimestre, es algo que ¿verdad?, se ha legalizado y eso, ¿verdad?, como cristianos tenemos que abogar en contra de eso, ¿verdad? Y proteger a esa ¿verdad?, criaturas que sí son seres humanos. También la eutanasia, ¿verdad? Y básicamente poner I'm feeling good, Sonny. Okay, one better. Así que esos son áreas, ¿verdad? Que tenemos que tener un gran respeto como cristianos a la vida, ¿verdad? En nuestras vidas y la manera que ¿verdad?, nos presentamos a la otra persona, interactuamos con las otras personas, siempre tenemos respeto por esas personas y aunque estemos en situaciones hostiles, ¿verdad?, eso es bien difícil porque en ese libro de Santiago, Santiago dice que él tiene ese problema, ¿verdad? Parece que era una persona que era, ¿cómo se llama?, que aprendía rápido. Y él siempre decía que lo difícil que era controlar la lengua, probablemente porque ese problema lo tenía él. Así que, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De tener ese respeto, no estar dado a la violencia en todas su forma. Ok, ¿alguna pregunta o comentario acerca de esa parte? Okay. En otra área, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que las ciudades de refugio en cierto sentido se parecían un poco, ¿verdad? Tienden a ser como un tipo, un símbolo, ¿verdad?, donde Dios introduce una idea que después se desarrolla más tarde en la Biblia. Y en cierto sentido, la ciudad de refugio simboliza un poco, ¿verdad?, en cierta manera, lo que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad?, culpables por la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo murió por nosotros. Y eso es una doctrina fundamental de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Parte de la doctrina del calvinismo, que Jesucristo murió por los cristianos, ¿verdad? Así que nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo, pero en una forma distinta al mundo, ¿verdad? El mundo es directamente culpable porque ellos, ¿verdad?, pusieron la muerte a Jesucristo, representación de toda la humanidad, los judíos y los romanos. Pero nosotros lo hicimos en una forma indirecta, ¿verdad? Así que para nosotros la iglesia es una ciudad de refugio. Entonces, vemos, ¿verdad?, que las ciudades de refugio eran ciudades que se le daban a los levitas. Los levitas eran los que servían en el templo y eran los que enseñaban a Israel. Así que la manera que esto funcionaba era a Israel se le había dado, ¿verdad?, habían básicamente 10 tribus que se le había dado un terreno y entonces habían 2 tribus que no recibieron un pedazo de terreno, había unos que se mezclaron con Judá, entonces los levitas tenían sus propias ciudades regadas dentro del territorio de las otras ciudades, así que estas eran unas ciudades pequeñas, ¿verdad?, que estaban dentro del área, y son más o menos como la iglesia. Nosotros somos unas organizaciones que estamos dentro de estas otras áreas, pero vamos a ver un poco acerca de cuál era la responsabilidad de los levitas. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en su ciudad, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten,
según la ley que te enseñe y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Así que los levitas eran personas que hacían dos cosas, estaban envueltas en el ministerio del templo, ¿verdad? O del tabernáculo. Ellos eran los que cargaban, ¿verdad?, el tabernáculo, tenían ciertos deberes en el trabajo pesado del tabernáculo, pero también eran los que enseñaban, ¿verdad? Y se supone que fueran expertos en la Biblia, ¿verdad? Estos eran los que eran, ¿verdad?, su especialidad debía ser estudiar la Biblia y poder enseñarla, y de entre ellos, ¿verdad?, los que más supieran, pues iban a ser los jueces, ¿verdad?, y los conocedores del país, pero en general los levitas, ¿verdad?, eran básicamente los maestros, y eran los sacerdotes, ¿verdad?, eran los que representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y en ese sentido, ¿verdad?, la iglesia hace estas dos funciones. Nosotros, ¿verdad?, cuidamos de este templo, ¿verdad?, aunque el templo somos nosotros, ¿verdad?, el Espíritu Santo está entre nosotros, pero la iglesia como tal, ¿verdad?, y todo lo que le pertenece a la iglesia, en cierto sentido también viene a ser un templo, y nosotros, ¿verdad?, somos los que representamos a Dios ante el pueblo no salvo. Nosotros representamos al pueblo no salvo delante de Dios, ¿verdad?, con nuestras oraciones por esas personas, ¿verdad? Así que nosotros somos los sacerdotes hoy en día, ¿verdad?, de nuestros países. Y también, ¿verdad?, los cristianos también son las personas que tienen que enseñar la Biblia, ¿verdad? Todo cristiano debe conocer la Biblia, son los que van, ¿verdad? Cuando hay preguntas, estamos hablando de las personas, son los que deben conocer la Biblia y enseñar la Biblia, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, nosotros somos, ¿verdad?, tenemos la misma labor que las ciudades de refugio. Entonces, ¿verdad?, la iglesia también protege a los cristianos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos aquí, ¿verdad?, no estamos solos, estamos en un grupo, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia, básicamente, el que anima y protege al cristiano. Debe ser un sitio donde el cristiano no va a sentirse perseguido, ¿verdad? En el mundo, el cristiano va a sufrir cierto rechazo, ¿verdad?, en todo lo que hace. Pero cuando venimos a la iglesia es donde vamos a sentir, ¿verdad?, esa aceptación, ¿verdad?, ese refugio, esa tranquilidad que no vamos a sentir en el mundo. Noten que las personas tenían que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahora, Jesucristo ya murió, ¿verdad? Así que si estamos esperando, y Él es nuestro sumo sacerdote, y Jesucristo resucitó. Ahora, si estamos esperando la muerte de nuestro sumo sacerdote para salir de la ciudad de refugio, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo es que va a pasar eso? Nadie sabe. Ok, nadie sabe, pero ¿cuándo va a morir nuestro sumo sacerdote? Ya murió. Ya murió, así que ¿cuándo va? Y resucitó. Así que decir que no va a morir, ¿verdad? Así que nunca, en cierto sentido, nunca vamos a salir de la ciudad de refugio. Siempre vamos a estar en la iglesia, ¿verdad? Pero en otro sentido, cuando moría el sumo sacerdote era que venía un cambio en el sacerdocio, ¿verdad? Y ese cambio en el sacerdocio va a ocurrir cuando vuelva Jesucristo, ¿verdad? Así que los cristianos tienen que estar en la iglesia, en cierto sentido, por toda la eternidad, pero en otro sentido, hasta que vuelva Jesucristo, ¿verdad? Y eso quiere decir que la iglesia, hay gente por ahí, porque debe decirle, no sé si han oído de Harold Camping. Hay un loco que se llama Harold Camping. Él influenció mucho una familia que estaba en la iglesia que estábamos antes. Y él decía, ¿verdad?, que la iglesia se había apostatado completamente y que nosotros no deberíamos estar en la iglesia, ¿verdad?, y debíamos reunirnos en las casas, porque toda la iglesia era apóstata, porque la cosa es que toda la iglesia había rechazado las predicciones que él estaba haciendo, de la venida de Jesucristo, que nunca se dieron, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, la iglesia, se supone que, ¿verdad?, Jesucristo dice que va a estar con la iglesia hasta el fin del siglo, ¿verdad?, hasta que Él vuelva. La iglesia no se va a acabar. Ese es el plan de Dios para los cristianos, congregarnos, ¿verdad?, en iglesia, congregarnos en grupo, y vamos a ver ahora, ¿verdad?, en los próximos minutos qué significa eso de estar dentro de la ciudad de refugio en cuanto aplicado en la iglesia. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? No que nos quedemos los domingos, ¿verdad?, adorando a Dios en la naturaleza, en la playa, ¿verdad?, o
con nuestra familia nada más solos allí en nuestras casas. Casi no hay una iglesia que no pueda hacer eso, pero casi no hay sitio donde no haya algún tipo de iglesia. ¿Verdad? Así que Dios quiere que participemos, porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasaba a la persona que salía de la ciudad de refugio? Cuando una persona estaba en la ciudad de refugio, que supone, ¿verdad?, que había matado a alguien inocentemente y después salía, ¿qué pasaba? Alguien los choteaba seguido y lo estaban esperando. Exacto, ¿verdad? Venía alguien y entonces no estaba bajo esa protección y ¡guac!, ¿verdad? Lo mataban, ¿verdad? Y nosotros cuando salimos de no estamos en la iglesia, va a venir alguien, ¿verdad? Y nos va a matar nuestra vida espiritual y vamos a quedar básicamente espiritualmente muertos, que quizás no perdamos la salvación, pero vamos a ser completamente inútiles, ¿verdad? Nos da un golpe tan fuerte, vamos a quedar comatosos espiritualmente. Así que importante, ¿verdad?, estar en esa ciudad de refugio espiritual que es la iglesia. Así que vamos a ver rapidito qué envuelve estar dentro de la ciudad de refugio. Primero es que, ¿verdad?, el Nuevo Testamento dice que tenemos que congregarnos. Vamos a Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Voy a buscarla, a ver. Dice, y fíjense, es interesante cuando uno mira este pasaje, porque muchas veces nosotros miramos un solo versículo, pero yo di un poquito para atrás y estaba estudiando un poquito más. Y dice así, 10, 19 al 25, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo era, ¿verdad?, lo que separaba en la parte regular del templo a la parte donde el sacerdote podía entrar una sola vez, y que estaba detrás del velo. ¿Saben lo que estaba detrás del velo en el templo? El velo era como una cortina bien grande y bien sólida que separaba el lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? Estaba the Ark of the Covenant, estaba lo que llaman Mercy Seat, que eran los ángeles, y que estaba entre medio de los ángeles cuando eso de verdad estaba funcionando como se supone que estuviera. Dios mismo estaba ahí. La presencia de Dios, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios, Dios mismo estaba ahí, ¿verdad? Había como un brillo, ¿verdad? Esa nube y columna de humo y de luz, estaba en una forma, ¿verdad?, pequeña ahí en la presencia, en ese sitio, la presencia de Dios. Pero nosotros, ¿verdad?, Dios abrió el velo cuando Jesucristo murió. El velo se abrió en dos pedazos y el velo dice que fue su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hablando quizás del bautismo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nos congregamos, ¿verdad?, porque lo que viene antes es la razón por la cual nos congregamos, y entonces está el mandato. Cuando nos congregamos estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos acercándonos al lugar santísimo, ¿verdad? Y aunque nosotros podemos adorar a Dios en nuestras casas, nosotros podemos estar constantemente en comunión con Dios, y Dios vive dentro de nosotros, pero cuando estamos congregados en una forma especial, nos estamos acercando a la presencia de Dios. Hay una forma especial en la cual encontramos a Dios cuando nos congregamos, que no encontramos cuando estamos solos, ¿verdad? Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que ya cuando se congregan, ¿verdad?, hay una pequeña iglesia, no tiene que ser mucho, ¿verdad?, pero ya hay, ¿verdad?, uno se puede acercar, ¿verdad?, a ese lugar santísimo de una forma un poco distinta a cuando uno está solo en su casa, ¿verdad? Además de eso,
otra cosa que pasa cuando hay un grupo de cristianos que estamos congregados, ¿verdad? Y que nos asociamos con otros cristianos, es que dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos vamos a estimular a demostrar amor y a hacer buenas obras. Quiere decir que, ¿verdad?, vamos a ver ese ejemplo y las enseñanzas, ¿verdad? Y vamos a estimularnos los unos a los otros, ¿verdad? Si nosotros pensamos que el amor es el fruto del Espíritu, y podemos pensar que el amor es como un fuego, ¿verdad?, que vino como en llamas de fuego, y nosotros somos como carbones que estamos prendidos. ¿Qué pasa cuando uno coge un montón de carbón y los pones todos juntos? En un barbecue o en una... ¿Se han cocinado con leña alguna vez o con carbón? Cuando está regado, ¿verdad?, no está muy caliente, pero uno los mete juntos y esas piezas básicamente se prenden fuego y se pone bien, bien caliente. Pero así que nosotros, cuando estamos juntos, ¿verdad?, y a veces se pone tan caliente que empiezan a botar chispas, pues cuando estamos juntos nos estimulamos de esa forma. La palabra estimular suena bien como pasiva, bien polite, ¿verdad? Pero esa palabra es la palabra provocar. Quiere decir provocar, irritar o incitar al mundo de coraje o hasta el punto que moleste, ¿verdad? Así que lo que está diciendo es que en la iglesia debe haber una presión bien fuerte para que la gente haga las cosas buenas al punto de sentirse uno incómodo. Yo me recuerdo que una vez estaba haciendo una actividad en la casa y entonces vino un señor que iba a otra iglesia donde estábamos. Él dijo: yo tengo little pet peeve, ¿verdad? Tengo una pequeña quejita. Lo dijo así como bien, como que no lo quiero mencionar, pero dice: en esta iglesia me molesta que cuando la gente hace algo para la iglesia, lo mencionan al frente de la iglesia y le dan gracias a esa persona. Dije: wow, pero ¿por qué? Digo: no, porque nosotros que no hacemos nada nos sentimos mal. Suena algo moderno de hoy en día, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y deben haber personas en la iglesia que simplemente vienen para que las otras personas puedan tener a alguien a quien ministrarle, ¿verdad? O sea, esta persona estaba diciendo: yo vengo a la iglesia para que me den, ¿verdad?, y no me deben hacer sentir mal, ¿verdad?, porque parece que yo vengo. Y yo estoy aquí y lo que contribuyo es que le doy oportunidad a las otras personas a darme, ¿verdad? Esta es una persona que tiene una casa de $500,000, ¿verdad? Y no era yo y mi familia, era otra gente, ¿verdad? Pero pues, nosotros, ¿verdad? Por eso quiere decir que esa iglesia estaba haciendo en ese sentido lo correcto. Lo correcto estaba medio molesta, ¿verdad?, de que no estaba haciendo nada en esa iglesia, ¿verdad? Si no salimos de la iglesia sintiendo un poquito incómodos, ¿verdad? Y debe decirle, cuando yo estudio también, a veces uno se siente también un poco incómodo porque uno a veces tiene que predicarle cosas donde uno también falla. Pero si en nuestra preparación o en ¿verdad?, en ir a la iglesia no nos sentimos un poco incómodos, entonces de nada valió, porque entonces ¿en qué vamos a cambiar? ¿Verdad? La iglesia se supone que sea un sitio donde las personas, ¿verdad?, hubo un sentir que se le atribuyó a un duque francés, pero que él nunca dijo esto, que él vino y escribió porque los Estados Unidos es una gran nación. Pero habían dicho, y la cosa es que este dicho, aunque no es apócrifo, o sea, nadie de verdad lo dijo, pero varios presidentes lo han citado y ha venido a estar ¿cómo se llama?, en la cultura popular de los Estados Unidos, y es que los Estados Unidos ha sido una gran nación porque ha sido una nación recta, y cuando los Estados Unidos es recta va a dejar de ser una gran nación, y que la razón que es una nación recta es porque, ¿verdad?, todos los domingos hay gente predicando, ¿verdad?, una rectitud, ¿verdad?, lógicamente predicando fervientemente la importancia de una vida recta, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Las iglesias, su propósito es verdad que nosotros nos transformemos. Hay un ejemplo, hay un show que se llama The Dog Whisperer. Quizá creo que algunos de los jóvenes lo han visto, pero tiene
sabiéndolo. Y la filosofía es un muchacho mexicano, ¿verdad?, que cría perros, entonces tiene nuestros reality shows. Entonces lo que hace es que él tiene un pack de perros, como 10 perros que son todos bien adaptados, son perros completamente normales, lo que un perro debe ser en toda su cabalidad. Y entonces le traen perros que están, ¿verdad?, que están locos. Y entonces él dice, hay perros que son neuróticos, hay perros que son esquizofrénicos, él dice, muchas veces el perro adopta la loquera del dueño, ¿verdad? Entonces, ellos cogen esos perros y los ponen dentro de esta manada que es normal, y entonces ellos básicamente le imprimen, ¿verdad?, la normalidad al perro, ¿verdad?, porque no le toleran sus anormalidades. Entonces lo normalizan, ¿verdad? En cierto sentido, la iglesia debe tener ese efecto, ¿verdad? Nos normaliza en cuanto a lo que debe ser un cristiano, que es demostrar amor y buenas obras. Pero también eso se hace a través, ¿verdad?, del ejemplo, a través de hablarnos los unos a los otros, pero también a través de la exhortación. La palabra exhortar, lo que muchas veces asociamos con el concepto de predicar, es un llamado a la acción que se asocia con instrucción, ¿verdad? Uno enseña algo y dice, ahora, ¿verdad?, lo que quiere decir, esto es lo que tenemos que hacer. En 2 Timoteo 4, 1 al 3 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, te da orgullo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, no vamos a parar aquí, que es un poquito tarde, pero la próxima vez vamos a hablar acerca de la organización y también otra cosa que dice, ¿verdad?, que todo el mundo va a tener un lugar para que habite en la ciudad de refugio. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la organización de la iglesia, de qué quiere decir que vamos a tener un lugar donde habitemos, y entonces, oigan esto, entonces quiero expandir la ciudad, el concepto de la ciudad de refugio de la iglesia a 3 otras cosas un poco más grandes, ¿verdad?, que podemos considerar. Así que vamos a continuar hablando de la ciudad de refugio como, ¿verdad?, como una representación de la iglesia, y entonces vamos a ver qué otras 2 maneras nosotros podemos también aplicar esto a otras partes de nuestra vida cristiana, y también hablar un poquito también sobre profecía en relación a esto, ¿verdad? Así que invito a que vengan la semana que viene y creo que va a estar interesante. Voy a tratar de hacerlo aquí, ahora me recordé que esto no funciona como yo pensaba porque está todo. Bienvenido, ¿verdad?, a Iglesia Bíblica Cristiana. Habíamos estado hablando acerca de qué. ¿Se recuerdan de qué habíamos estado hablando? Sí, bien. Habíamos estado hablando acerca de las ciudades de refugio, ¿verdad? Y que habíamos dicho que en el día de hoy, ¿qué cosa podemos decir que es como una ciudad de refugio? Chicago, New York City y Los Ángeles. Sí, pero eso es una ciudad de santuario. California. San Francisco. California, ok. No, pero habíamos dicho, ¿verdad?, que la iglesia es como si fuera una ciudad de refugio, ¿verdad? Porque ¿qué era una ciudad de refugio? ¿Qué era el propósito de la ciudad de refugio? La gente que mataba a alguien o hacía un crimen, que no sabía si era inocente completamente, lo tiraban. Exacto, personas, ¿verdad?, que habían matado a alguien pero que no lo hicieron a propósito, pero que quizás también tuvieron cierta negligencia, pues esas personas las mandaban a esas ciudades, vivían ahí, estaban separados del resto de la comunidad, pero estaban protegidos para que no viniera alguien a matarlos, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que de la misma forma nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y el mundo quiere matarnos, ¿verdad? Porque al ser culpables de la muerte de Jesucristo somos salvos, somos transformados, somos personas distintas. Y entonces la iglesia viene a ser como si fuera una ciudad de refugio. Entonces dijimos que
¿cómo nosotros estamos dentro de la ciudad de refugio que es la iglesia? Bueno, tenemos que congregarnos, ¿verdad? Es bien importante que vengamos a los servicios. Cuando nos congregamos estamos acercándonos al lugar santísimo, estamos con otros cristianos donde nos debemos estar estimulando a demostrar amor y hacer buenas obras, ¿verdad? Y también nos estamos exhortando los unos a los otros. Vimos también que la iglesia, esa ciudad de refugio, ¿verdad? Tienen ancianos, tienen una organización. ¿Habíamos hablado ya de esa parte? De la organización de la iglesia. Pues vamos a esa parte ahora. Así que vemos que cuando venían, ¿verdad? Si vamos a Josué 20, versículo 4, dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Así que ellos tenían estos ancianos, ¿verdad? Fíjense que estas ciudades no tenían como si fuera un alcalde, no tenían un gobernante sobre ellos, tenían como un grupo de ancianos que juntos, ¿verdad? Quizás tenían un líder de los ancianos, pero básicamente era como una junta que gobernaba la ciudad y servían como si fuera jueces. Pues la iglesia tiene, ¿verdad? Bíblicamente tiene esa misma estructura, ¿verdad? Una iglesia no es solamente un grupo de cristianos reuniéndose o juntos, ¿verdad? Tiene que haber, ¿verdad? Para que sea una iglesia hecha y derecha como manda, ¿verdad? La meta es que eventualmente tener ¿verdad? Una constitución, una estructura donde hay ancianos, ¿verdad? Una cosa que yo me he dado cuenta es que de verdad el trabajo de liderar una iglesia es demasiado grande para una sola persona, porque una sola persona tiene un solo tipo de personalidad y va a estar bregando con gente de distintos tipos de personalidades. Y es importante que haya un grupo, ¿verdad?, que esté a cargo de la iglesia. Obviamente tiene que haber un líder sobre eso, pero lo que la Biblia enseña, pienso yo, es la idea de tener ancianos en la iglesia. Si uno va a Tito 1, 5 al 6, recuerden este versículo, Tito 1, 5 al 6, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es un problema cuando esto no está así. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, yo estoy bastante seguro que no había tantos cristianos en estas ciudades en Creta para que tuvieran muchas iglesias en cada ciudad. Así que los ancianos no era que había 10 iglesias y cada iglesia tenía un anciano. Había una iglesia y esa iglesia tenía unos cuantos ancianos. Interesante, ¿verdad? ¿Quién podía todo el mundo entrar a una ciudad de refugio? Si alguien había matado a alguien de verdad, ¿podía entrar a una ciudad de refugio? Eso lo mataban, ¿no? Hasta después de juicio. Ese no podía entrar a la ciudad de refugio. Los ancianos tenían que darle permiso después de haber entrevistado al refugiado. De la misma forma, no todo el mundo puede ser miembro de una iglesia. Ahora obviamente la iglesia está abierta a que entre todo el mundo, ¿verdad? Ahora mismo nosotros no somos una iglesia que no estamos, somos una misión básicamente, no estamos organizados. Entonces tendríamos una constitución y tendríamos una membresía y tendríamos una organización. Yo pienso que las iglesias deben ser interdependientes con otras iglesias. Ya hay otra iglesia que quiere unirse a nosotros si hacemos eso. Así que, ¿verdad? Hay una estructura. Entonces los miembros, ¿verdad? Tienen que ser personas que son... ¿Cuál es el requisito más importante? ¿Ah? Tienen que ser salvos, ¿verdad? Esa es una de las grandes diferencias entre las iglesias bautistas y las iglesias presbiterianas. Porque los presbiterianos bautizan a los infantes y se asume que una persona que nace en una iglesia, en una familia cristiana, va a ser salvo. Así que se supone que sean personas salvas y tienen que estar de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces es interesante también, hablando de esta estructura, que estamos enseñando, quizás esto no son cosas que vamos a aplicar a nuestra vida, pero como estamos en parte en una comunidad, ¿verdad? Estamos parte de una comunidad, tenemos que saber cómo es que esta comunidad se organiza, ¿verdad? Para poder, cuando seamos miembros de la iglesia, saber cómo debe ser.
Así que vemos, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, habían ancianos, ¿verdad? Pero fíjense, si uno va, y no tengo el pasaje, pero creo que es ahí mismo, versículo 24, dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Y vimos que fíjense lo que estamos viendo. Y esto es importante, ¿verdad? Porque es importante ver cómo debe estructurarse la iglesia. Está la ciudad de refugio y tiene sus ancianos. ¿Okay? Entonces, ¿a quién fue que esta gente le están apelando para determinar la causa como tal? El que causó la muerte y el vengador de sangre. ¿Quién es el que da la última palabra? La gente, el cuerpo. La congregación. Pero fíjense que la congregación manda a esa persona a la ciudad de refugio, ¿verdad? Quiere decir que esta congregación no está en la ciudad de refugio. Hay una autoridad por encima de esa ciudad de refugio, ¿verdad? Vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia de Antioquía mandó a preguntar a la iglesia en Jerusalén acerca de una pregunta que ellos tuvieron. ¿Ustedes se recuerdan ese pasaje en el Nuevo Testamento? Donde va Pablo y creo que Silas y Bernabé, un grupo de personas van de la iglesia en Antioquía y entonces fueron a la iglesia de Jerusalén a hacer una pregunta. ¿Saben qué pregunta fue la que ellos mandaron a preguntar? La pregunta que ellos tenían. Si una persona para ser salva, si quieren, hay off por ahí, se pueden poner. Si se lo ponen, sí, que veo que estamos. Yo creo que usted había pasado a una conversión a pentecostal. Sí, yo sé, estamos en video, ¿verdad? Pero estaba un poquito bien. Sí, después lo editamos. Ok. Pero perdón, es que veo que hay mosquitos por ahí, están molestando y distrayendo. Ok, así que lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que había una autoridad por encima de la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia mandó a pedir información sobre otra iglesia, ¿verdad? Así que la cosa es que no es bueno que las iglesias estén aisladas y estén solas, ¿verdad? Las iglesias tienen que asociarse con otras iglesias y tiene que haber una relación de interdependencia entre una iglesia y otra iglesia, ¿verdad? Y vamos a ir tratando de hacer alguna de esas cosas, ¿verdad? El grupo de iglesias, ¿verdad? Que a veces hacen actividades y cosas así. Así que, ¿verdad? Sería bueno cuando vayan a esas actividades tratar de ir y así uno conoce otras iglesias y está junto. Así que ese es mi deseo, ¿verdad? Básicamente poder interactuar con otras iglesias para acompañar. ¿Hermano? Life Faith Fellowship. Sí, definitivamente tiene que ser. Doctrinalmente tiene que ser consistente. Sí, exacto. Las iglesias que pues yo pienso que con las cuales podemos asociarnos son otras iglesias bautistas independientes. Hay como 50 iglesias bautistas independientes en la isla y que podemos asociarnos con ellos. ¿Y alguna pregunta en cuanto a eso de que estamos hablando de la organización? Eso después más tarde sería bueno estudiarlo un poquito más a fondo, pero lo que estamos viendo es que dentro de la iglesia no es una sola persona que está a cargo ni tampoco es toda la congregación junta. Hay un grupo intermedio que es un grupo de ancianos, porque lo que pasa es que cuando hay una sola persona, cuando está el pastor y la congregación, o se convierte en un caos, que es lo que he visto en algunas iglesias, o se convierte en una dictadura. Y es mejor cuando hay ancianos, la iglesia queda mejor gobernada de esa forma. Y entonces las iglesias no son una entidad
completamente aislada, tiene que también estar asociada, ¿verdad? O tener relaciones con otras iglesias, ¿verdad? Y la forma en que eso puede tomar, hay distintas ideas y opiniones, pero sí tiene que haber una interdependencia con otras iglesias, así que tiene que estar bien estructurado. Entonces vemos también que en la ciudad de refugio que había que dice que le encontraban, fíjense esto, bien interesante, dice, ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y darán lugar para que habite con ellos, ¿verdad? Entonces a esta persona se le daba un lugar, ¿verdad? Y me imagino que con ese lugar también habría un trabajo. Así que esta persona tenía una casa y tenía un trabajo. Y también en la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo debe tener un lugar. La que hemos hablado, yo creo que nosotros quizás habíamos cubierto esto, porque ahora me recuerdo una historia que yo dije. Había una vez una persona que dijo que le molestaba mucho, esta era otra iglesia que estábamos, que le molestaba mucho que cuando alguien hiciera algo en la iglesia, que ellos le decían públicamente, ¿verdad? Le daban las gracias. ¿Recuerdan esta historia, verdad? Sí, eso sí, pero... Entonces, pues él decía, ¿no? ¿verdad? Que había gente que simplemente venían para recibir, ¿verdad? Y que esas personas eran igual de importantes. Bueno, ¿verdad? Todos venimos para recibir, pero también, ¿verdad? Todo el mundo en la iglesia es un sitio para también obrar, ¿verdad? Y ministrar, y todo el mundo tiene algo que puede hacer, alguna tarea, ¿verdad? Que todos pueden hacer, ¿verdad? Así que, y es bien importante que cada persona haga su tarea, que encuentre una tarea, porque cada persona puede contribuir algo que otra persona no puede contribuir, ¿verdad? Como en un cuerpo. Y Pablo usa ese mismo ejemplo en 1 Corintios 12, del 12 al 25, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, esclavo o libre, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en su cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y a veces uno piensa, ¿verdad?, que algunas cosas son más importantes que otras, hasta que algo nos empieza a doler, ¿verdad?, o a no funcionar. Yo ¿verdad?, me enfoco en mi trabajo en los ojos, pero a veces vienen gente, por ejemplo, hace poco había un señor que había perdido el pie, ¿verdad?, que estaba contando cómo fue que pasó eso, ¿verdad?, que le dio un coágulo y poquito a poco fue perdiéndolo, ¿verdad? Y yo vi la dificultad que él tenía en su vida, ¿verdad? Porque le faltaba un pie, una persona que era relativamente joven, ¿verdad? Y uno piensa para mí que, ¿verdad?, los ojos son tan importantes, pero de estar ciego y ser sordo es difícil de escoger, ¿verdad? Todas esas cosas son bien importantes. Así que en el cuerpo de Jesucristo también hay, todo el mundo es importante, ¿verdad? Todo el mundo puede contribuir algo que otra persona no puede contribuir, ¿verdad? Y mientras más se va desarrollando una iglesia, más, más personas van contribuyendo, ¿verdad?, sus talentos a la iglesia. Es una iglesia que es mucho más fuerte, más efectiva, y Dios puede usar esa iglesia más. Algunas preguntas hasta ahora de lo que hemos hablado de la ciudad de refugio. ¿Entienden eso, verdad? La iglesia como una ciudad de refugio. La iglesia yo creo que puede comparar con ciudad de refugio, porque la iglesia es un sitio de orden y eso, ciudad de refugio donde los criminales van a refugiarse, como California. No, pero California no es una ciudad de refugio, es un sanctuary city. Sanctuary es un refugio, eso era lo que dice la ley, sanctuary.
cities. Sí, pero este era distinto porque no eran los criminales como tal los que venían. Eran personas que accidentalmente habían cometido un crimen. Los criminales que llegaban allí los cogían, ¿verdad? Y los sacaban. Y entonces, como eran ciudades de los levitas, ¿verdad? Y de los sacerdotes, y esas personas se supone que supieran, ¿verdad? Como ellos trabajaban en el templo, se supone que ellos fueran los expertos en la ley. Pues se supone que estas ciudades fueran las ciudades, ¿verdad?, más ejemplares en todo Israel. Pero tú sabes si ellos admitían esa gente que atendiera el servicio en los templos, los levitas. ¿Perdón? Si los levitas permitían que esa gente refugiada. No, para uno estar en el templo tenía que ser levita. Los refugiados venían. Pero la gente iba al templo a orar y a pedir. Sí, pero el templo estaba en Jerusalén. Esta era la ciudad donde vivían los levitas. Los levitas, cada levita tenía asignado 1 o 2 semanas donde estaban haciendo su trabajo. Y entonces todo el que quería orar y alabar tenía que ir a Jerusalén. Sí, ellos tenían que ir a Jerusalén, pero tenían también, me imagino, en un tiempo se desarrolló la sinagoga y habían, o sea, en las ciudades como tal tenían su adoración, pero no, la adoración. Eso lo apague, porque se va a quemar. Ok, perdonen, están viendo el video. ¿Qué? Perdonen a los que están viendo el video, tenemos que editarlo bastante. Okay, así que la ciudad de refugio, para repasar un poquito, eran las ciudades de los levitas y los sacerdotes, que los sacerdotes eran levitas también. No se le asignó un pedazo de tierra como tal, ¿verdad? Como se le asignó a Judá, Benjamín, Zebulón, todo eso tenía como un estado. Pero dentro de esos estados, ¿verdad?, que se llamaban las tribus, habían distintas ciudades. Entonces, entre esas ciudades, a los levitas y a los sacerdotes se le asignaron, ¿verdad?, que eran 48 ciudades, donde ellos entonces vivían. Y entonces, pues la idea yo creo es que esas ciudades iban a ser ciudades ejemplares, ¿verdad? Porque eran las ciudades de los sacerdotes, las ciudades de los levitas, ciudades de las personas que de verdad tenían que estar estudiando mucho la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta gente y muchas de estas cosas simbólicas, ¿verdad? Porque esta gente que habían cometido estos crímenes por negligencia, ¿verdad? No porque lo querían hacer, era como simbólico. Entonces iban a esta ciudad para como que curarse, ¿verdad? Como que reformarse. Los criminales que de verdad lo habían hecho a propósito, ahí no había chance. Esa gente, ¿verdad?, iban entonces a juicio y entonces ellos eran ejecutados, ¿verdad? Criminales en el Antiguo Testamento se sometía a la pena capital. Pero esta otra gente entonces entraba en estas ciudades de refugio, que eran ciudades que supuestamente eran ciudades ejemplares. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la iglesia toma esa misma labor, porque la iglesia es una organización, ¿verdad?, que debe ser una organización ejemplar, porque está compuesta de personas que son ¿verdad?, redimidas, personas que son transformadas y que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, ¿verdad? Así que deben ser personas de un calibre distinto a las personas en el mundo. Ahora, cuando una persona es salva, ¿verdad?, y entra a la ciudad de refugio, entra a la iglesia, viene, ¿verdad?, con todas sus malas y todas sus cosas y costumbres de una persona inconversa, se supone que entra a la iglesia donde, ¿verdad?, por las distintas cosas que vimos, pues eso ayuda a esa transformación y a que también se convierta en una persona que sea un ejemplo al mundo de lo que debe ser un cristiano. Así que yo creo que ese es el paralelo que tenemos ahí en la ciudad de refugio. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la ciudad de refugio? ¿Entienden? Es serio, estamos hablando de la iglesia. Ahora, quiero expandir esta idea porque, ¿verdad?,
yo creo que es importante saber cómo, qué distintas organizaciones debemos apoyar, cómo debe ser nuestra participación en esas organizaciones y ¿verdad? Y cuando estamos planeando nuestras vidas, en qué dirección debemos planearla. Si la iglesia es una ciudad de refugio, sería interesante ver cómo era la iglesia original cuando primero se formó, ¿verdad? A ver qué fue lo que hizo. Entonces, ¿qué día nació la iglesia? ¿Cuándo fue que comenzó la iglesia? Pentecost. El día de Pentecostés fue el día que se formó la iglesia. Ese día la iglesia comenzó con 120 personas, me parece, y terminó el día con ¿cuántas personas? Miles. Más de 3.000 personas, ¿verdad? Así que creció grandemente, ¿verdad? De ese grupito que había estado con Jesucristo, ahora un montón de gente, y quizás algunos habían estado con Jesucristo de lejos, ¿verdad? O lo habían visto algunas veces, pero eran personas que habían estado mucho con Jesucristo, ¿verdad? Así que de momento entró a la iglesia un montón de gente que acababan de convertirse, gente judía, ¿verdad? Gente de todos tipos, ¿verdad? De fariseos y sacerdotes, a gente, ¿verdad? Publicanos y gente de todas, ¿verdad? Buenos, malos y de todas clases, ¿verdad? Toda esa gente entraron a la iglesia. Entonces vamos a ver lo que pasó. Vamos a Hechos 2, 41 al 47. Sería bueno que si pueden que vayan ahí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchas cositas y detalles que uno en los cuales se puede enfocar, pero fíjense qué estaban haciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos cristianos después de ser salvos? ¿Qué cosas estaban haciendo ellos? Dice ahí. Estaban Rompiendo pan, alabando y dando gracias a Dios. Rompiendo pan, alabando y dando gracias a Dios. Estaban adorando, estaban rompiendo pan juntos, quiere decir que estaban en comunión los unos a los otros, ¿verdad? Asociándose los unos a los otros en una forma social. Pero también dice que estaban estudiando la doctrina de los apóstoles, que básicamente es lo que hoy encontramos en el Nuevo Testamento, y también estaban envueltos en las oraciones, ¿verdad? Así que estaban estudiando la Biblia en comunión los unos a los otros, incluye adoración, pero también incluye socialización, y en las oraciones. Y estaban haciendo eso todo el día. ¿Cómo podían hacer eso todo el día? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso todo el día? Porque ellos eran muchos y parece que cogían turno. Venían, cogían su turno, como hacen en China en las iglesias cristianas, que están esperando en línea para entrar afuera. Y tienen que entrar uno, dejarlo y sacarles y meter el otro. Pero hay una cosa que es muy distinta, por ejemplo, la vida que yo tengo, donde yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que hacer algo que ellos no estaban haciendo, que ellos estaban trabajando, ¿verdad? Ellos no estaban trabajando. ¿Y por qué ellos no estaban trabajando? ¿Qué fue lo que pasó? Porque estaban vendiendo sus posesiones y compartiéndolas. ¿Manuel? Sí, lo mismo. Ellos estaban viviendo de sus inversiones, ¿verdad? Los que tenían heredades lo vendían, ¿verdad? Y vivían de eso y los regalaban a la iglesia para que los demás también vivieran de eso y estuvieran todo el tiempo estudiando la Biblia, orando, socializando y adorando. Sabes que iban muchos ahí porque era como un restaurante gratis. Pero no, pero me parece como monks. ¿Cómo qué? Como little monks. O Algo un poquito parecido. Pero vamos a hacer una aplicación a eso, porque hay una organización hoy en día que más o menos es así. Así que no estaban trabajando
y estaban siguiendo lo que Jesucristo había dicho al joven rico, ¿verdad? Jesucristo le dijo al joven rico, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y te das tesoro en el cielo y ven y sígueme. No, pero el joven rico no lo hizo, quería muchas confusiones. Pero estos cristianos obedecieron esas palabras de Jesucristo literalmente, vendieron lo que tenían, se lo dieron a todos a la iglesia, y la iglesia estaba entonces repartiéndolo, y eso también permitió que hubiera mucha unidad. ¿Ah, Luis? Yes, even though we work, there's no excuse not to compartir con the people that believe in our family what God has done for us that day, and break bread and get together and praise God, because that's what me and my dad do. Exacto. We talk about what the Lord did that day and what's happening, how we need to pray. We do that. There's no excuse not for us to get together with some person in our family to praise the Lord and give Him all the honor and glory for the day has passed, even though you were at work. Sí, no, exacto. Nosotros, ¿verdad? Esas mismas cosas tenemos que hacerlas. Tenemos que estar en el estudio de la Biblia, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles, en la oración, en dar gracias, ¿verdad? Y estar en comunión, ¿verdad? Con otras personas. Y la iglesia también provee esa oportunidad, ¿verdad? En todos esos aspectos. Pero ellos no podían hacer más porque no estaban trabajando, ¿verdad? Entonces dicen que estaban en unidad y Jesucristo había orado por esa unidad. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿no? Para que todos sean uno. Fíjense que aún así, ¿verdad? Esto todavía es la meta, ¿verdad? No solamente era para la iglesia cuando estaba comenzando. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad le prueba al mundo, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Es verdaderamente quien Él dice que es. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, algunas personas usan este versículo para decir, fíjense, la unidad que hay en Dios es la misma unidad que hay entre nosotros. No, es al revés. La unidad que hay entre nosotros debía acercarse, ¿verdad? Como tener como meta la unidad que hay en Dios, una unidad perfecta. Nosotros nunca vamos a tener ese tipo de unidad, obviamente. Pero esta unidad nos muestra el mundo de la verdad del Evangelio, porque en el mundo que hay división, guerra, pelea, ¿verdad? En la iglesia debería haber paz, unidad y amor, y esto lo vemos en los primeros años de la iglesia, y es interesante, ¿verdad? Que ellos cumplían, irónicamente, pero vamos a ver, cumplían el lema del socialismo que dice que de cada uno según sus habilidades y a cada uno según sus necesidades. Pero la diferencia con el comunismo es que lo tuvieron que hacer ahí a palo limpio, ¿verdad? Y no era voluntariamente. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró esto? No duró mucho tiempo. Algo pasó. Pasaron como 3 cosas. ¿Algunos saben qué pasó? ¿Qué problemitas empezaron a ver inmediatamente? The shift of power, where's all this money going? Muy bien. Worldly ideas, how can I make money off of them? And 3, persecution, when they started throwing them to the lions. Muy bien. Okay, básicamente son esas 3. Así que una era que algunas personas empezaron a usar eso para aparentar. Dijeron, como todo el mundo estaba vendiendo las heredades, alguna gente dice, nosotros nos vemos tan mal porque tenemos esa heredad tan grande, y la gente como que pasa por ahí y dice, wow, mira que mucho dinero tiene esa gente, y no han dado ni un chavo. Así que, eso es el error que hay en la iglesia católica, porque la iglesia católica empezó 300 años después de las iglesias cristianas de Corinthians, Ephesians, Galatians. Entonces, el Estado romano estaba pendiente y mirando que cargaban dinero a las iglesias cristianas. Sí, entonces Roma era la ciudad más grande. Y ellos dijeron, mira lo que hacen los cristianos. Sí, el gobierno romano se le trepó encima a la iglesia. Si nosotros hacemos esto, hacemos una iglesia, podemos sacar más dinero que ellos. Entonces pusieron la primera iglesia apostólica,
y católica. Y entonces esa confusión que dice la primera, se la pasan a los católicos diciendo que ellos son la primera iglesia. Pero no, es primera iglesia apostólica y católica. Ellos Entonces, un cambio ahí entre, ¿verdad? Ellos se treparon al gobierno. Pero entonces lo que estaba pasando era que había una pareja, ¿verdad? Que tenía esta heredad, esta propiedad, y la vendía, y entonces, ¿verdad? Querían aparentar y la vendieron, y vinieron a los apóstoles y dijeron, aquí está todo el dinero que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Estaban mintiendo, ¿verdad? No es que estaban requeridos, ¿verdad?, a dar todo ese dinero, es que ellos dijeron que habían vendido y estaban dando todo, cuando no estaban dando todo, ¿verdad? Estaban mintiendo al Espíritu Santo, y Dios cogió, los liquidó, ¿verdad? Murieron los dos. Eso está en Hechos 5, 1 al 16, uno lo puede leer. Así que empezaron a usar, ¿verdad?, eso para aparentar, así que no había de todo según sus habilidades, ¿verdad? Empezó a pasar como estaba pasando en la Unión Soviética, dice, we pretend to work, they pretend to pay us, ¿verdad? Que es cuando pasa a veces eso. Hubo problemas en la distribución en forma de favoritismo. A los hebreos se les estaba dando más que a los que eran griegos. Ahora todo esto, ¿verdad? Empezaron a solucionar esos problemas, y tuvieron los diáconos y corrigieron ese problema. Pero se veía, ¿verdad?, que eso era un poco difícil de sustentar. También empezó a haber persecuciones, ¿verdad? Y esa es más importante. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso fue después de la muerte de uno de esos diáconos que habían puesto para corregir el problema de la distribución. Se puso a predicar, ¿verdad? Y los judíos lo mataron. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que era este diácono, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Saulo no era nada bueno, ¿verdad? Era un hombre bien tremendo, un hombre bien áspero, un hombre bien fanático, ¿verdad? Podemos pensar como algunos de estos líderes en otros países, ¿verdad? Que usan la religión para hacer cosas malas. Pero Dios lo transformó, ¿verdad? Y ese mismo anhelo, ¿verdad?, lo usó para regar el evangelio. Pero en este tiempo, pero fíjense lo que causó esa persecución, ¿verdad? Dios usó a Pablo en dos formas. Lo usó para regar el evangelio en dos maneras. Uno fue porque regó la iglesia y mandó un montón de misioneros. Pablo fue una de las personas que más misioneros hizo, porque como empezó a perseguir la iglesia, pues toda esa gente se fue, ¿verdad?, a otros países como misioneros. Así que motivó muchas personas a hacerse misioneros por lo que él estaba haciendo. Entonces después él se fue como misionero él mismo también y sufrió muchas persecuciones, ¿verdad? Pero esta persecución causó que muchos cristianos salieran de Jerusalén y comenzaran a regar el evangelio a través del mundo entero. Como ya habían vendido sus posesiones, estaban listos, ¿verdad? Ya tenían las maletas empaquetadas y listos para irse. Y entonces, pues, y como estaban preparados, ¿verdad?, porque habían estado todo ese tiempo bajo la doctrina de los apóstoles, pues ya estaban preparados para salir. Ahora, hubo otra consecuencia de todo esto, y es quizás la razón por la cual esto era algo temporal y una cosa especial, ¿verdad? Y por eso nosotros no imitamos eso hoy en día. Y es que si uno mira en el Nuevo Testamento, siempre había ¿verdad?, muchas epístolas hablan de una ofrenda, ¿verdad?, que Pablo estaba tratando de hacer para los pobres que habían en Jerusalén. En Romanos 15, 25 a 26 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿verdad? Y la iglesia en Corintio menciona que estaba mandando eso, y muchas otras iglesias para los pobres que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿por qué habría tantos pobres en Jerusalén? En la iglesia de Jerusalén. También vendido su finca, ¿verdad? Todas sus heredades. Así que ahora no tenían quizás de dónde mantenerse. Y eso creó quizás mucha pobreza, porque esos fueron los que se quedaron, ¿verdad? No fueron los que se prepararon y se fueron, fueron los que se quedaron allí.
Ahora, este periodo de la iglesia fue un periodo importante pero temporero en la historia de la iglesia. Durante este periodo, muchos cristianos se prepararon y llegaron a un nivel de conocimiento y de madurez espiritual que no hubiera sido posible de otra forma. Esto los preparó para ir por todo el mundo entero y comenzar a transformar el cristianismo de una pequeña secta desconocida del judaísmo a ser la religión más importante del planeta, ¿verdad? Así que sirvió un propósito bien importante. Recuerda que mucha de esta gente se acababa de convertir, eran gente, ¿verdad?, que sabe muy poco de Jesucristo, no estaba en el Nuevo Testamento, todo eso se estaba desarrollando, y esa gente se transformaron en cristianos efectivos, ¿verdad?, que pudieron regarse por todo el mundo conocido, empezar pequeñas iglesias, ¿verdad?, y Pablo y toda esa otra gente fueron empezando iglesias, al punto que en cuestión de una generación básicamente había iglesia en todas las regiones del Imperio Romano y aún en sitios en Asia, había llegado hasta China eventualmente. La iglesia ya no está en este periodo de inmadurez histórica. Sin embargo, muchos cristianos se encuentran en tal periodo de inmadurez. ¿Qué tipo de cristianos casi siempre se encuentran en ese tipo de periodo de inmadurez que encontramos en los cristianos que habían entrado a la iglesia? Dígame algunos ejemplos. ¿Qué cristianos tenemos en la iglesia que todavía están un poco inmaduros? Hay dos categorías. Digamos. Cristianos maduros, ¿verdad? Tenemos cristianos maduros y cristianos inmaduros. Entre los cristianos inmaduros caen casi siempre en dos categorías. ¿Cuáles dos categorías de cristianos inmaduros tenemos muchas veces en las iglesias? ¿Perdón? Niños, ¿ok? Y también la gente que se acaba de convertir. Así que la mayoría de los jóvenes cristianos se crían en iglesias pequeñas, donde no hay muchos jóvenes cristianos y se crían, aunque están en familias cristianas, ¿verdad? Pero se crían en ¿verdad? Están en un periodo de inmadurez, ¿verdad? Así que sería interesante que ellos tuvieran la experiencia parecida a la experiencia que tuvieron los cristianos en la primera iglesia en Jerusalén. Y hay una forma, ¿verdad? A través de los años se ha ido, ¿verdad? La iglesia ha ido pensando este problema y ha sacado una solución que sigue ese patrón, y es la universidad cristiana, ¿verdad? La universidad cristiana sigue el patrón de la iglesia primitiva en Jerusalén y viene a ser como una expandida ciudad de refugio. Cuando yo estaba en la universidad cristiana, eso era más o menos lo que estaban diciendo. Ahí no decía tanto que era una ciudad de refugio, más como un invernadero, ¿verdad? ¿Para quiénes son los que están vendiendo sus propiedades para que esta joven no tenga que trabajar? Los padres. ¿Verdad? Los padres, ¿verdad? Tienen que vender sus propiedades para que sus hijos vayan a estudiar, ¿verdad? A estas universidades. Y ahí entonces tenemos, ¿verdad?, que gente, muchachos que vienen de familias ricas, muchachos que vienen de familias pobres, ¿verdad?, de todos distintos backgrounds, están juntos en compañerismo, ¿verdad?, compartiendo salones, compartiendo cafeterías y dormitorios, mientras aprenden la doctrina de los apóstoles, aprenden las verdades de la creación de Dios de una manera que la pueden usar para vivir y ganarse su sustento y tener un impacto positivo sobre la humanidad. ¿Okay? Así que eso es una meta, ¿verdad?, importante, y yo creo que podemos justificar esa institución cristiana, ¿verdad?, usando la ciudad de refugio y la experiencia de la primera iglesia. ¿Verdad? Y yo creo que eso sería una meta buena para la cual podríamos, ¿verdad?, tirarnos. Eso parece algo bien grande y como bien pequeño. Pero, ¿verdad?, estamos como primer paso hacia eso, tratando de comenzar un seminario. Dios ha bendecido mucho. Están viniendo hasta jóvenes y niños, ¿verdad?, que están viniendo con sus padres. Y quizás podríamos hacer algo, no sé cómo podríamos hacer esto, pero de alguna forma enseñarles, es una clasecita corta, ¿verdad?, para irlos entrenando, tener algunas ideas, algo de cositas que pudiéramos hacer. Quizás los jóvenes de la iglesia y nosotros, y quieren participar, podrían, porque estos son jóvenes como preteens. Además de eso, entonces la Universidad Cristiana también hace cosas que una iglesia no puede hacer. Por ejemplo, puede imprimir libros, puede tener programas de televisión, de radio,
películas, conciertos cristianos, muchos otros ministerios. Y algo que está entre medio de esas dos cosas son las escuelas cristianas, ¿verdad? Que también es una expansión de la iglesia y que también es para los niños, ¿verdad? Así que también eso es una meta buena para la iglesia. ¿Algunas preguntas acerca de lo que hemos cubierto? La próxima vez quiero hablar de una forma más de la ciudad de refugio y con eso terminamos, porque la vamos a expandir, la iglesia, la Universidad Cristiana, que es como una comunidad, y vamos a ver si la podemos expandir un poquito más, un poquito especulativo. Quiero tener una buena discusión sobre eso.